Buenas tardes. Acá estamos intentando llevar adelante esta capacitación tan importante y tan valiosa que se ha dado en estos tiempos, que es a partir de la Ley Micaela. Soy Diana Lan y soy geógrafa. Trabajo en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires y dirijo el Centro de Investigaciones Geográficas, que forma parte del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, que es una unidad ejecutora de doble dependencia con CONICET. Soy feminista y he trabajado ya hace cuántos años contra la diversidad, porque dentro de mi disciplina realmente ocupo los márgenes. Bueno, hablando un poquito sobre qué es la perspectiva de género pensada dentro de las políticas públicas, es que estoy pensando en que es analizar sobre todo una estructura de poder asimétrica que va asignando valores, roles y hábitos diferentes a cada uno de los sexos y estructura también un sistema de relaciones de poder que siempre funciona como una lógica cultural, social, económica y política en todas las esferas de las relaciones sociales. Este sistema de género que impone de alguna manera el sistema patriarcal, se apoya en discursos que naturalizan y legitiman relaciones jerárquicas, asimétricas, que se dan entre varones y mujeres y que desde allí empiezan a justificarse las desigualdades. Esta perspectiva de género ayuda a reconocer dentro de las políticas públicas, por ejemplo, cómo estas costumbres culturales limitan la participación de las mujeres en la vida pública y a su vez también cómo se le restringe la participación a los varones dentro de la esfera privada. Bueno, pensé que sería interesante recorrer rápidamente algunos conceptos básicos para que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de sexo, por ejemplo. Cuando hablamos de sexo estamos hablando de una asignación biológica que se basa en los genes, hormonas y partes del cuerpo con la que las personas nacen. Quiere decir que esto tiene que ver con una cuestión biológica y que esto nos describe como femenino y o masculino y que a su vez existen también otras posibilidades que algunas personas nacen con un determinado sexo, no encajan ni dentro de lo femenino ni dentro de lo masculino. Esto se estaría denominando intersexo. Las personas que nacen con estas características son personas que tienen una mezcla de marcadores biológicos, tanto masculinos como femeninos, y esto es lo que dificulta la tarea para definir exactamente de manera binaria lo femenino y lo masculino. Por el otro lado, cuando hablamos de género, referimos a una cuestión que tiene que ver con la construcción social y refiere a cómo la sociedad razona que tenemos que vernos, pensar y actuar, ¿sí? O sea, es una especie de naturalizar los comportamientos que tenemos que llevar adelante y que cada cultura tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo las personas deben actuar basadas en su género. También esto va acompañado de lo que se entiende por identidad de género, que es justamente la autopercepción que tienen las personas y sí mismas, por supuesto, y que es un sentimiento que comienza muy a temprana edad. Hemos escuchado por ahí también esto que tiene que ver con la expresión de género, y la expresión de género es cómo traducir ese género autopercibido a partir de la apariencia personal, de la vestimenta, distintos comportamientos, etc. Y por el otro lado aparece la orientación sexual. La orientación sexual nos referimos a esa atracción emocional, sexual o afectiva que tenemos hacia otros. Estos son algunos de los conceptos básicos que los quiero centrar dentro del tema del patriarcado, que es la formación o la forma de organización política
económica, religiosa, ideológica y social, basada en la idea de la autoridad y superioridad de lo masculino sobre lo femenino. Y acá existe una gran conjunción con el capitalismo, quien realmente hace gala de este patriarcado donde se da lugar al predominio de los hombres sobre las mujeres. Y se expresa en diversas normas, costumbres, instituciones y demás que van a regular la vida de las personas en sociedad. Por eso es que desde el feminismo decimos que hay que luchar contra las medidas o contra el patriarcado, ¿no? Esto nos ha llevado siglos esta lucha y seguiremos estando ahí. Bueno, por el otro lado, esto nos refiere rápidamente a esos estereotipos de género que tiene que ver con esas formas o esos mandatos que debemos asumir y cumplir por ser varones o por ser mujeres. Y en este caso, los estereotipos de género se trata de un conjunto de ideas que son aceptadas por la mayoría de las personas como representativas de todo el colectivo social o de toda la sociedad. Se forma sobre una concepción estática, generalizadas de una comunidad y lo que se convierte en una especie de faro o de modelos a seguir. Y esos son los modelos que tenemos que empezar a desandar, a deconstruir. Ese sistema patriarcal, ¿qué espera de nosotras las mujeres, de las disidencias sexuales, y etcétera, etcétera? Ese sistema patriarcal espera obediencia y sumisión. Y sentencia, por el otro lado, que los varones tienen derecho sobre ellas o sobre los demás. Dispone que los varones sean, por ejemplo, activos, independientes, ¿sí? Y que su sexualidad esté destinada al placer más que a la reproducción. Todo lo contrario de lo que se establece para las mujeres. Así las cosas, vamos a llegar a lo que entendemos por relaciones de género. Las relaciones de género justamente hacen referencia a esas relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, y en la mayor parte de ámbitos espaciales, culturales y temporales existe una relación de subordinación de las mujeres respecto a los hombres, ¿sí? Es decir, acá hay una asimetría de poder claramente por el solo hecho de mantener esas desigualdades que fueron planteadas desde la idea del patriarcado. Para continuar esas tensiones que existen y esas desigualdades, llegan de alguna manera a que se plasme en esas violencias que vivimos a diario. Esas violencias, que podemos hablar de las violencias de género, tiene que ver con esas violencias contra las mujeres, ¿sí?, que ejercen los varones para asegurarse los privilegios que esta cultura les ha dado, que el patriarcado les ha otorgado, y que el rol asignado a las mujeres también le proporciona de alguna manera, porque aparece esto de los cuidados y demás como una posición dominante en la sociedad. Y casi siempre la violencia en la pareja lleva más o menos la estadística a un 98% de los casos donde son los hombres que la ejercen sobre las mujeres. Y esto es un problema de la cultura patriarcal masculina que arrastramos todo el tiempo. Desde mi formación tendría que hablar cómo la geografía feminista de alguna manera llega a posicionarse también dentro de estas discusiones que aparentemente no tendrían tanto que ver con la geografía, pero que me parece que ahora va a quedar claro por qué estamos adentro de este debate. La geografía feminista no cree en la existencia de un espacio, de un territorio que sea universal, neutro, objetivo y producto de la razón y de la lógica, sino que más bien dice o cree que el espacio justamente no es una superficie, no está pensada como un teatro de operaciones o como un escenario, sino como un producto social
realizado a partir de las relaciones sociales de género y de poder. Acá es donde empezamos a pensar cómo tendríamos que estudiar el espacio, cómo tendríamos que estudiar el territorio, y a partir de este momento es que Kimberlé Crenshaw nos vino a auxiliar en esta forma de querer entender nuestra realidad. Y acá es donde aparece el concepto de interseccionalidad que fue señalado en 1989, sobre todo a partir de la cuestión racial y de las mujeres negras, que no habían sido tenidas en cuenta por ese feminismo tan mentado, por decir. En este caso, las distintas formas en las que la raza, la etnia, el género y la clase interactúan y cómo se generan diferentes o múltiples dimensiones y opresiones que hacen que encontremos dentro de cada una y cada uno de nosotros, tengamos que también pensar en nuestras propias interseccionalidades. Cuando hablamos de interseccionalidades, estamos pensando en esos caminos de opresión que nos atraviesan, ¿sí? Y esos caminos de opresión tienen que ver con la edad, la etnia, la clase sexual, la clase social, perdón, la sexualidad, ¿sí? Y cómo estas, a su vez, van a construir territorio. No es lo mismo una mujer blanca de clase media y académica que una mujer negra de clase media y académica, ¿sí? O sea, ahí tendríamos ya unas cuantas diferencias para discutir y pensar de qué se trata cuando hablamos de interseccionalidades. Y espacialmente ha sido muy interesante este concepto porque nos ha ayudado como una herramienta fundamental para conectar la producción del espacio con las producciones sistemáticas del poder. Entonces, llegado a este punto, es donde tengo que decir que debemos asumir esa complejidad que se genera por la coexistencia de las culturas, las lenguas, las religiones, la edad, el sexo y las distintas ocupaciones y actividades que llevamos adelante. Estoy pensando que el espacio sería el contenido social del choque permanente que se da entre la diversidad de la sociedad. Y lo estamos pensando como un lugar de encuentro. Ese lugar de encuentro sería de la diferencia, de la libertad, de la igualdad, pero a partir de dos planos. Un plano referencial y otro plano simbólico. El plano referencial sería el que toma el espacio como lugar concreto y perceptible, y el segundo plano, que sería el simbólico, lo asocia al poder y al estatus de quien ocupa ese espacio. El territorio es pensado como un espacio de conflicto, no solo social, sino también de género, y se expresa en distintas situaciones y dimensiones del espacio. Acá es importante que pensemos que el espacio es producido, que el espacio no está dado, que no es solamente un lugar sobre el que estamos apoyados en este mundo, sino que pensemos que el espacio también es un resultado de estas relaciones patriarcales que se dan todo el tiempo en nuestra sociedad. Por lo tanto, el espacio es un instrumento de discriminación, de mando y de control que sustenta el dominio masculino en la sociedad. Estas desigualdades sociales que se dan entre hombres, mujeres y disidencias sexuales también se espacializan. Y esa espacialización es heteronormativa y constituye un medio de dominación. El espacio termina siendo tan patriarcal como cualquier otra de las dimensiones que podamos tomar. Los espacios surgen entonces de esas relaciones de poder que establecen normas y estas a su vez definen límites que son tanto sociales como espaciales, ya que van a determinar de alguna manera quién pertenece
a un determinado lugar y quién queda excluido o quién queda afuera, ¿sí? Así como todo emplazamiento de experiencias determinadas. Y bueno, acá es interesante pensar que tanto las personas como los espacios tienen género, y qué casualidad, ¿no?, que el espacio tiene género masculino. Entonces, bueno, las relaciones sociales y las relaciones espaciales se van a ir creando mutuamente. Entonces, empezar a repensar y a revisar las ideas que tenemos del espacio, porque el espacio reproduce las prácticas patriarcales que tenemos en el entorno. Por lo tanto, existen prácticas espaciales que van a ser resignificadas por las relaciones de género y de poder. Cuando estoy hablando de las relaciones de género y poder, vamos a ver que de alguna manera estas prácticas espaciales resignificadas por las relaciones de género y poder, las quiero tomar bajo un ejemplo que serían los espacios del miedo, que tendría que ver con esta idea de cómo transitamos en el espacio y cuáles son las situaciones a las que estamos expuestos todo el tiempo. Cuando hablamos de miedo, estamos hablando de una experiencia que es individualmente experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida, dice Reguillo, ¿no? Es una cita textual que estoy haciendo de Reguillo. En este caso, en esta placa, lo que estoy viendo es retomar la definición cuando hablé de espacio y donde hablé de que existían dos planos, un plano referencial para situarnos en la calle, por ejemplo, y si pensamos en las mujeres específicamente, vamos a ver que cuando estamos solas en la calle, ¿sí?, por ejemplo, o en el barrio, o en una ciudad, ¿sí?, vamos a ver que este plano referencial nos lleva a una invisibilización y a una subordinación que está planteada por esa opresión de la cual mencionamos con las interseccionalidades, que son significadas por las violencias. En este caso, cuando estamos solas en la calle, somos visibilizadas como un objeto, ¿sí? O sea, la mujer objeto. Sería pensar el plano referencial donde estamos viendo cómo las mujeres solas en la calle podemos ser visibilizadas como mujer objeto. Ahora, cuando pasamos al segundo plano, que sería el plano simbólico y está en la parte inferior de la placa, vamos a ver que aparecen nuevas formas de resistencia, y ahí es cuando juntas somos un cuerpo colectivo donde la expresión de lucha social nos da o nos resignifica como mujer sujeto, y ahí es donde aparece simbólicamente estos espacios de resistencia, los mismos lugares pueden tener distinta significación. Y donde estamos diciendo que ese lugar es justamente el lugar de encuentro, que es la última flecha que da sobre la derecha, para justamente tender a una justicia espacial que nos lleve a pensar en una igualdad de derechos para transitar el espacio, ¿sí? A su vez, en la placa 2, tenemos una carta donde les quiero ilustrar de alguna manera con el acoso callejero, una carta que realizamos en la ciudad de Tandil en el año 2018, que tiene que ver con la colectiva feminista Geógrafas Haciendo Lugar, de la cual también formo parte, y donde pudimos, a partir del 8M 2018, a partir del contexto del paro internacional de mujeres, hacer un relevamiento y un mapeo colectivo sobre distintas cuestiones. En este caso estoy mostrando el acoso callejero. El acoso callejero, que vamos a ver cómo se dispersa por toda la ciudad, no hay un lugar que digamos, bueno, quedó totalmente aislado, y sí vamos a ver una concentración y una densidad en el centro
que es justamente los lugares más concurridos, pero que no podemos de alguna manera identificar un solo lugar que sea el acoso callejero. Por el otro lado, estamos pensando en esto de los espacios del miedo desde una categoría donde no nos va la vida, donde seguimos luchando contra estos acosos, pero que, bueno, estaríamos pensando en una campana de Gauss, donde por un lado tendríamos el acoso callejero y en la otra punta tendríamos la violencia extrema, que serían los femicidios. En este caso, dentro de la violencia extrema, y no puedo dejar de hablar de los femicidios, porque la ley Micaela justamente nos tiene que hacer reflexionar, porque Micaela nos habla a partir de su propia historia, y a partir de su propia historia es que tenemos que suspender el olvido para que esa ausencia se convierta en presencia y nos acompañe todo el tiempo. Entonces, cuando hablamos de femicidios desde la cuestión espacial, es importante pensar que la expresión espacial de los femicidios siempre tiene como objetivo mostrar el recrudecimiento de las formas de violencia extrema sobre nuestros cuerpos. Y los mapas nos ayudan a visibilizar esa realidad territorial que revela la necesidad de políticas públicas con perspectiva de género, la importancia de la educación como clave para luchar contra esta violencia de género. Voy a tratar de tomar dos definiciones rápidamente de lo que significa femicidio para tomar dos referentes y ver por qué en algunos países también se utiliza como el concepto feminicidio. Y en este caso, bueno, cuando hablamos de femicidio, en el año 1976, Diane Russell lo define como que es el asesinato misógino de mujeres cometidos por hombres. Mientras que Marcela Lagarde le agrega a esto, o sea, lo traslada al español, diciendo que lo tenemos que denominar como feminicidio, para incorporar la impunidad que rodea a los casos tratados por la justicia patriarcal. En este caso, la placa 3, que quiero mostrarles, tiene que ver con los femicidios y tomar un caso en la ciudad de Tandil, donde de repente, como un femicidio se convierte en la marca territorial de la memoria del dolor de las mujeres, ¿sí? Esto de pensar de la ausencia, que la ausencia no se convierta en olvido, que la ausencia sea de manera convertida en presencia, y cómo podemos marcar estos territorios, o a partir del tema de los espacios del miedo, las mujeres, en este caso también en el 8 de marzo, del año 2018, marcaron el lugar del femicidio de Ailín Torres, que fue una referente que luchaba para sostener a los animales, protectora de animales en nuestra ciudad. Fue asesinada por su expareja. Y bueno, hacía muy poquitos meses que esto había sucedido en nuestra ciudad, y cuando preguntamos sobre la categoría femicidio, las mujeres señalaron con muchísima frecuencia un solo evento en el territorio. Y acá entonces es donde decimos, no nos alcanzan las herramientas teóricas y cartográficas para poder explicar cómo un solo evento queda de alguna manera marcado y referenciado en el territorio, y esto tiene que ver con los padecimientos que tenemos las mujeres, ¿sí? Y distintas otras minorías, ¿no? Entonces, bueno, también acá yo quisiera agregar a este tema la placa 4, que nos habla de los femicidios en Argentina, donde estamos tomando desde el año 2014 al año 2019,
para poder ver de qué manera han crecido los femicidios en nuestro país. En este caso, nosotros tendríamos que centrarnos en la placa 5 para mirar ya la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que nos está convocando en este momento, y vamos a ver que es la que va en primer lugar, ¿no? Con respecto a la cantidad de femicidios. Obviamente que también es la que mayor cantidad de población tiene, pero los femicidios son muertes evitables. Por lo tanto, ahí hay mucho para trabajar, y en la placa siguiente, que es la número 6, estamos presentando también la distinta distribución de los femicidios en Argentina. Los datos tienen que ver con la base de datos que recopila la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. Muestran de alguna manera cómo los femicidios marcan territorialmente a todo nuestro país y principalmente a la provincia de Buenos Aires. Ahora yo quería pasar a otro tema, como por ejemplo pensar ese territorio del cual vengo definiendo y vengo hablando, pero desagregando la escala y pensar el territorio desde nuestro cuerpo. Y este es un gran desafío, porque nunca pensamos que nuestro cuerpo también es un territorio, y que obviamente si es un territorio y es mi cuerpo, es mi primer territorio a defender. Este concepto de mi cuerpo, mi primer territorio, tiene que ver con vivencias, emociones y sensaciones en un lugar de resistencia, porque permiten establecer estrategias de toma de conciencia que llevan a acciones de liberación colectiva. Hay un colectivo feminista que trabaja en Ecuador y en Uruguay, donde nos dice, y textualmente les voy a tratar de leer el concepto, dice que pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio, y ese territorio se manifiesta en nuestros cuerpos. Cuando se violentan los lugares que habitamos, se afectan nuestros cuerpos. Y cuando se afectan nuestros cuerpos, se violentan los lugares que habitamos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que tiene que ver con las problemáticas socioambientales, de contaminación, de distintas cuestiones que tienen que ver con despojos de los territorios a partir de los intereses económicos que hacen que haya una acumulación por desposesión a partir de determinadas situaciones, si las pensamos desde el cuerpo, vamos a ver que el cuerpo termina siendo la primera frontera entre el yo y el otro u otras, ¿sí? Y todo lo que hacemos está espacialmente situado y encarnado en cuerpos diferentes y que son jerarquizados por género también. Cuerpos que a su vez son construcciones culturales, en base a la idea de un espacio, un lugar, un contexto, y a esto también le sumamos la historicidad. Por eso es que tenemos que pensar que el cuerpo como nuestro primer territorio, donde hacemos distintas ejercitaciones, donde podemos de alguna manera analizar y pensar el cuerpo como si fuera el territorio, y que de hecho es, a partir de las distintas situaciones que suceden en el afuera, y pensar en qué lugar de nuestros cuerpos estamos afectadas y sintiendo estas cuestiones que suceden en el afuera. Si nosotros tenemos una fábrica que contamina, si tenemos una cuestión que tiene que ver con la megaminería, por ejemplo, van a ser nuestros cuerpos los que van a ser violentados, y de esa manera también hay una ida y vuelta, y por eso sería tan importante pensarnos desde nuestro cuerpo y desde nuestro territorio, que es el cuerpo, para entender de qué manera cuando violentamos el afuera, también violentamos nuestros cuerpos.
Simplemente en la diapositiva es un trabajo con mujeres de Ecuador que estamos analizando los problemas de la Texaco. Y es ahí es donde ellas pueden identificar todo tipo de enfermedades que están padeciendo en este momento. Bueno, acá también yo quería agregar una última idea como para ir pensando en el contexto de formación de la ley Micaela, y que tiene que ver con los espacios de exclusión. O sea, ¿qué significa espacios de la exclusión? Cuando de repente todo el espacio que transitamos se convierte en un bien económico, ¿no? Entonces, tenemos algunas cuestiones como el discurso de la seguridad, el tema de la tecnologización del espacio y las relaciones de poder patriarcal, y estos se convierten en los principales artífices de los espacios de exclusión. La evolución del discurso sobre la seguridad se ha experimentado en los últimos años, importantes transformaciones derivadas de los cambios políticos y económicos, y que tiene que ver con distintas privatizaciones de los bienes públicos. El espacio público, entonces, el espacio que tendría que ser de todos, se ha convertido en un espacio económico por excelencia, donde se alienta constantemente a consumir. Y de repente nos estamos olvidando de que ese es el espacio que tenemos que apropiarnos y valorarlo para encontrar esas nuevas prácticas espaciales que nos lleven a determinar cómo esas relaciones de género y las relaciones de poder que aparecen nos lleve a pensar en un espacio mucho más justo y más equilibrado. Como para ir acercándome un poquito al final, quiero mostrar la última placa, donde estaríamos hablando de el territorio, la temporalidad y las cuestiones de género. Yo podría decir que hay una especie de territorio que está en disputa. No es lo mismo el territorio o el espacio de día que de noche, por ejemplo. Hay espacios que son impugnados, que optan por la libertad del encuentro durante la noche. Y tenemos hacia la placa donde dice tendencia diurna una especie de concentración, lugar de donde las personas están transitando de día, y vamos a ver en la otra carta que acompaña, que es la tendencia de noche, donde se cierra este contexto que es más restringido y obviamente con menos circulación. Entonces esto me estaría mostrando que un mismo espacio puede tener distintos comportamientos y tienen que ver con las cuestiones de género, más allá de todas las otras categorías que podemos sumarle. En este caso, como estamos hablando de la perspectiva de género, muestro de qué manera esos espacios del miedo pueden quedar materializados en el espacio con esta materialidad entre el día y la noche. Y cómo podemos ver esos espacios que son impugnados por distintos grupos sociales que tienen que ver con las, digamos, de qué manera pueden transitar ese espacio. Para ir cerrando un poco, hubo una pregunta que me acercaron, que me parece interesante porque decía, ¿qué aportes puede realizar la perspectiva de género al momento de pensar los cuerpos, cuerpas y las corporalidades en el territorio? Bueno, esto me llevó a reflexionar que los espacios dentro de las políticas públicas deben ser pensados superando la estigmatización del espacio patriarcal. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la construcción de lo binario, lo cis y lo heteronormativo. Esto es porque hay que tender hacia una mayor igualdad socioespacial, y quiero rápidamente decir qué entiendo cuando hablamos de binarismo desde el territorio. Cuando hablamos de binarismo, hablamos de esa clasificación del sexo y del género
en dos formas únicas, pero que a su vez son complementarias, de lo masculino y de lo femenino. Desestructurar, romper con los binarismos, porque sabemos que existen otras formas de relacionarnos. Por el otro lado, los cis que tiene que ver con la idea de cisgénero o la cisnorma, que es la creencia de la sociedad que supone que todas las personas son cisgénero. Ese prefijo cis significa, o hay quienes dicen que se entiende como les que estamos de este lado, y es quien se asume dentro del género que se le asignó al nacer de acuerdo a su genitalidad. Por ejemplo, yo me considero cisgénero. Y por el otro lado, la heteronormatividad, que se refiere a ese sistema económico y político impuesto por el patriarcado, donde se asume que las relaciones sexual-afectivas son heterosexuales. Por eso es que digo que tenemos que superar la estigmatización del espacio patriarcal en base a estas cuestiones, al binarismo, a la cisnorma y a lo heteronormativo. Por lo tanto, las políticas públicas en el territorio con perspectiva de género son mucho más inclusivas, porque rescatan cuestiones hasta ahora que han sido marginadas, ignoradas, y que también reducen muchos errores, porque la realidad en estas políticas serán mucho menos parciales, menos ciegas, menos sesgadas, siempre y cuando aprendamos a ver lo invisible, lo silenciado, y lo hagamos presente.